preescolares, tos crónica, con o sin expectoración purulenta. O sea, estos niños siguen con síntomas respiratorios, miren cómo siguen todavía con tos, con expectoración purulenta, sin respuesta al tratamiento, no sabemos si son asmáticos, parecen, les sirve el pecho, miren, no responden al tratamiento, siguen bajitos de peso, de talla, prolapso rectal, dolor abdominal, invaginación intestinal, a veces por todo esto espeso que les digo, la diarrea crónica. Y aquí ya miren, en niños preescolares ya aparece el hipocratismo digital, que es un signo de hipoxemia crónica. Los pacientes con bronquiectasias hacen, como les decía, insuficiencia respiratoria, hipoxemia, insuficiencia respiratoria crónica, y la hipoxemia lleva al hipocratismo digital, que es el dedo empalido de tambor, no sé si han visto, ¿no? Y en vídeo de reloj, uña en vídeo de reloj. Eso se llama hipocratismo digital, ¿no? Dedo en palillo de tambor, o sea que tiene una cabezota como un palillo de tambor y tiene una uña en vídeo de reloj, ¿no? A eso le llaman hipocratismo digital, que es signo de hipoxemia crónica. En los escolares siguen los síntomas respiratorios crónicos inexplicados, y aquí si yo le tomo un esputo seguramente me va a salir bien purulento y voy a aislar ya Pseudomonas. Es raro que en un niño escolar yo aísle Pseudomonas, es rarísimo, pues en todo niño que yo vea Pseudomonas en su esputo, en su esputo purulento, debo pensar en bronquiectasia, y en fibrosis quística, porque es muy pequeño, ¿no? Como tienen pues estas secreciones y esta congestión, estas secreciones tan espesas y estas infecciones y pseudomonas, a veces podemos tener también sinusitis crónica y poliposis nasal. Bronquiectasias que ya seguramente se definen en las tomografías, ya seguimos con el problema intestinal, las diarreas, la obstrucción intestinal, pancreatitis también pueden hacer por este problema obstructivo de la vía biliar, prolapso rectal y a veces hepatomegalia, ¿no? Entonces, cómo se van sumando cada vez más cosas. Por eso les decía que esta es una enfermedad progresiva, multisistémica. Miren aquí, esto de aquí es una estadística peruana, miren. Eso es ISN, Instituto de Salud del Niño. Miren los años, ¿no? Y miren la cantidad de pacientes, 13 pacientes, en esa cantidad de años, ¿no? Entonces no es solo de caucásico, no es solo de raza blanca, también hay acá, ¿no? Miren, de los 13 niños, el 100% que tenía malnutrición, falla en el crecimiento, pues son bien chiquititos, flaquitos, para su edad, ¿no? Y otra cosa, miren, el 77% que tenía síntomas respiratorios, agudos y crónicos. Miren, de 13, 10 tenían problemas respiratorios. Miren cómo el problema respiratorio es sine qua non, es importante, es cardinal, ¿no? Luego ya menos pacientes tenían esteatorreas, otros tenían hilo meconial, obstrucción intestinal, bueno. Y miren, historia familiar, solo un hito de ellos tenía una historia familiar de alguien con fibrosis quística, uno de los 13, o sea, los otros 12 no sabían que sus papás tenían genes para fibrosis quística. Por eso le digo que es recesivo. Entonces, ahora lo que hay que hacer en el futuro es pedir el código genético a su pareja, ¿no? Para saber si tiene el gen de la fibrosis quística. De verdad, y así va a ser el futuro. Ya no vamos a ver el rostro, el amor, la billetera, sino el código genético. ¿La verdad? Ay. Bueno, sigamos. Eso es para que se rían. Pues la verdad. A ver, defecto básico de la fibrosis quística es la disfunción glandular exocrina, secreción mucosa normal, espesa y obstrucción, ¿no? Obstrucción de todo lo que tenga que ver con secreción, ¿no? Por ejemplo, los bronquios, obstrucción bronquial, neumonías, bronquiectasias, intestino, meconio condensado, espeso, obstrucción intestinal en el recién nacido, el páncreas también, degeneración secundaria también al páncreas. Eso es otra cosa importante, ¿eh? Cuando los conductos pancreáticos se obstruyen por estas secreciones espesas, el páncreas también deja de funcionar. Y por eso que la alteración ya no solo es exocrina, sino endocrina. Y ahí podría producir diabetes mellitus también, ¿no? O sea, las fibrosis quísticas no solo producen alteración exocrina, sino también endocrina, como les dije al inicio, ¿no? Por destrucción justamente del páncreas, por esta obstrucción crónica de este desfogue de la bilis, y que produce esta alteración degenerativa del páncreas y que produce alteración justamente en la producción de insulina. Y esto lleva a la larga a diabetes mellitus, ¿sí?
síndrome de mala absorción también. Cuando hay obstrucción de conductos biliares, fibrosis biliar focal, miren, hasta cirrosis puede haber de la bilis, hipertensión portal también en algunos niños cuando, bueno, siguen creciendo. Lo otro importante es que como hay alteraciones del aparato genital, genitourinario, miren, estos niños son infértiles, ¿no? Tienen tapones de moco cervical pues grandes, espesos, que no dejan que el espermatozoide llegue. Y los niños tienen anomalías de los conductos de Wolff que no justamente dejan que el espermatozoide salga también, ¿no? Entonces, por eso que la mayoría de ellos son infértiles. Mayor del 95% son estériles, no pueden tener hijos en realidad, por justamente esta obstrucción de la salida de los gametos, se llaman, ¿no? Miren aquí, fibrosis quística, definirlo primero, enfermedad genética, es un resumen esto ya, enfermedad genética letal, multisistémica, alteración de las glándulas exocrinas en un inicio, esa es la definición. Epidemiología, la edad de diagnóstico es muy alta, dice acá, porque a veces no nos damos cuenta, pues ya les decía, ¿no? Del chiquito dicen, no, es asmático, no, así tiene diarreas raras, ¿qué será? Come mucha grasa, así a veces, ¿no? Entonces, el promedio de diagnóstico es de 3 a 4 años, un poco tarde ya, porque a veces a esta edad ya tienen pseudomonas ya, y ahí sí están yendo mal, ¿no? La clínica, la tríada clásica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso bronquiectasia, esteatorrea y sabor salado de la piel. Esa es la tríada clásica de la fibrosis quística, ¿no? Sabor salado de la piel, esteatorrea y la bronquiectasia. La clínica. El diagnóstico, test de sudor. Ya no les dije, pero la mayoría de las guías dicen que tienen que haber 2 test de sudor positivos para dar el diagnóstico. No solo uno, 2 test de sudor. Radiografía de tórax, que nos ayuda a ver la bronquiectasias, el cultivo de esputo bacteriológico para ver justamente pseudomonas. Ya les decía, pseudomonas en un niño de 4 años, eso no es asma, eso es probablemente bronquiectasia y fibrosis quística. Test de ADN prenatal, que también se puede hacer en algunos casos. Y en la etapa neonatal se puede hacer, hay un test de trixinógeno, que no es muy común hacerlo porque en la etapa neonatal nadie piensa en fibrosis quística, pero si yo veo en un paciente con hilio meconial, que me nace con hilio meconial, un niño, digo una niña, que nace y el primer día hace hilio meconial, debería yo pensar en fibrosis quística. Entonces ahí lo que se hace ya no es el test de sudor porque es muy chiquito, ahí lo que se hace es un examen especial que justamente lo vamos a ver en una de las preguntas. El test del trixinógeno, que se hace justamente en la etapa neonatal nada más. El tratamiento no tiene cura, ustedes lo han visto, ¿no? Es más bien progresivo, empeora a medida que la persona crece. El manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Muy multidisciplinario. Ahí tiene que ver el neumólogo, el gastroenterólogo, el nutricionista, el fisioterapista respiratorio. Es multidisciplinar, hasta el psicólogo tiene que entrar ahí, ¿no? Y la kinesioterapia, o sea, la fisioterapia respiratoria que les decía, ¿no? Entonces miren cómo este cuadrito nos ayuda a un resumen de la fibrosis quística, ¿no? Que luego la vamos a ver otro poquito más. A ver, vamos respondiendo. Señalar la afirmación falsa respecto a las bronquiectasias. A ver, ¿cuál es la falsa? A ver, mientras yo voy comiendo mi galleta. ¿Cuál es la falsa? A ver. O sea, quiere decir que hay 4 verdaderas y una falsa. ¿Cuáles son las más verdaderas? A ver, siempre tienen que irse a las que son ya fijas, pues esta es fija que es verdadera, ¿no? Por ejemplo, a ver, señala la afirmación falsa, ya, sí. ¿Son más frecuentes en lóbulos inferiores? ¿Sí? Sí. En el 30% de los casos son bilaterales, sí, porque el 70% generalmente son localizados, sí. Las bronquiectasias saculares, o sea, las grandotas, las quísticas, ¿implican peor pronóstico? Sí, también. Actualmente la causa más común continúa siendo la infección tuberculosa. Bueno, puede ser, vamos a ver. Dependiendo, si es en Perú, sí. Si es en Estados Unidos, no tanto. Vamos a ver, pero puede ser una respuesta. A ver, la E. Tras el tratamiento quirúrgico de la bronquiectasia localizada, ¿es frecuente la identificación de la bronquiectasia en territorio proximal?
sea, tras el tratamiento quirúrgico, dice, de la bronquiectasia localizada. O sea, yo saco la bronquiectasia. Es frecuente la identificación de bronquiectasias en el territorio proximal, o sea, cerca. A veces sí, ¿no? Eso sí, podría ser que sí. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta ahí? ¿Cuál es más falsa? Pues, ¿no? ¿Mm? ¿La D o la E? Mira, esta pregunta para mí tendría dos respuestas, ¿no? Dependiendo, pero sí se la ponen, por eso que a veces traemos estas, ¿no? Así raras. Porque va a depender del sitio donde me estén preguntando. Yo preferiría que acá me pongan arriba, no sé, pregunta de examen de tal sitio, europea, latinoamericana, no sé. Porque si yo pregunto aquí en Perú esto, la D es verdadera, la D, ¿no? En Perú sí es verdadera. En Latinoamérica, digo, en países subdesarrollados es verdadera. Pero en Europa ya no es verdadera. Antiguamente era verdadera en la Primera Guerra Mundial, Segunda, por donde había TBC, ¿no? Ya no hay ahorita eso. Ahorita lo que hay más es infecciones de tipo no tuberculoso, hay también las colagenopatías y hay también la fibrosis quística. Entonces, ahí la respuesta cambiaría. En cambio la E, digamos que sí es cierta, ¿no? No necesariamente, pero acá no me dice que siempre. Si me dijera siempre, acá me dice es frecuente, no me dice siempre. Si me dijera siempre, no sería tampoco correcta, ¿no? Eso es otra cosa que les enseñamos. Cuando siempre diga siempre, solo, únicamente, el que sea absoluto en medicina, no existe nada absoluto en medicina. Entonces, esa es una probable respuesta, ¿no? Así no lo sepan, ¿no? Si me dijera acá, tras el tratamiento quirúrgico de bronquiectasia localizada, siempre identificamos bronquiectasia, esa no es. Porque siempre nunca existe en medicina. Nunca hay nada absoluto en medicina. Todo es relativo. Bueno, como en la vida, ¿no? Todo es relativo. En medicina más. No hay nada que diga 100 absoluto, ¿no? Entonces, por eso, al decirme es frecuente, bueno, sí, a veces sí. Por eso que aquí la respuesta más correcta entre estas que ellas ponen y no hemos cambiado nada es la D, ¿no? Uno, porque ellos están preguntando en Europa, esta es una pregunta de allá, pero las ponen acá también, porque la agarran de allá, a veces de los bancos de allá y se la mandan para ustedes. Y ellos tienen ya su clave. Entonces ahí hay que pensar doble, ¿no? Por eso que ahí está entre la D y la E, pero la E sí puede ser porque no me dice siempre. Me dice es frecuente, bueno, sí. En medicina puede ser. Por eso esa es la mejor respuesta. Y es la que ellos dan, ¿no? Bueno, 17. Respecto a la anatomía patológica de las bronquiectasias, señale cuál es la respuesta errónea. O sea, hay muchas verdaderas y una que no es. A ver. ¿Mm? Una cosa importante es el tipo de infiltrado. En una de las slides les puse el tipo de infiltrado que hay en bronquiectasias. Es neutrofílico. No es linfocítico. No es monocitario. Es neutrofílico. Todo lo demás es cierto. Puede aparecer un epitelio estratificado, sí. Puede haber fragmentación, como les decía, del tejido elástico muscular, sí, dependiendo del avance de la bronquiectasia. Puede aparecer micoaccesos en la mucosa, no decía que a veces puede estar ulcerada, sí. Puede aparecer un epitelio cuboidal no ciliado, sí, porque a veces se destruye hasta los cilios y ya no hay cilios, también. Ven, mira, pueden, dicen, pueden. Cuando dicen pueden, esa sí puede ser respuesta. Pueden, sí, todo puede ser, ¿no? Pues dice siempre, no, esa no es respuesta. Entonces, sin saberlo, miren cómo jugamos a la mnemotecnia también, o a la habilidad de responder, ¿no? Bueno, pero aquí lo que les enseñamos es teoría, pero también habilidad, ¿no? Entonces, monocitario no es, teóricamente hablando, y los puede, si es cierto. Por eso la respuesta errónea y es eso. Monocitario no es nunca, ¿no? Es siempre neutrofílico. Miren acá, eso no es champa, eso es habilidad. Yo no les he contado, pero yo tenía un amigo, creo que sí les dije, ¿no? Que era hábil en respuesta, era el timbero del salón, siempre terminaba los exámenes y empezaba a hacer su timba y todo. Pero es el que sacaba 20, porque era hábil y hacía este razonamiento que les estoy diciendo yo, hasta mucho más todavía, ¿no? Y sacaba 20 y él nunca estudiaba. Y siempre nos decía, no, pero es que yo soy hábil, y de verdad sacaba 20. Ahora es un ginecólogo nombrado, reconocido.
porque era hábil, o sea, inteligente, ¿no? Y hábil. No era dedicado, o sea, no era un ratón de biblioteca, pero era hábil, pues. Y respondía y sacaba buenos exámenes, ¿no? Y uno que estudiaba sacaba menos que él. Ahora. A ver, 18. Respecto a la fibrosis quística, por eso también tienen que aprender, ¿no? Respecto a la fibrosis quística, señalar respuesta falsa. Ya, otra vez, en la cabeza hay muchas verdaderas y una falsa, ¿no? Una Milek o Tilsa. Eso va cambiando, ¿no? Va cambiando de acuerdo a la época. A ver, ¿cuál es la falsa? ¿Cuál es la amante? A ver, la hay. En poblaciones blancas, hasta el 1/20 son heterocigotos para fibrosis quística. ¿Puede ser? Se da en poblaciones blancas, ¿no? No les dije este porcentaje, pero ese es el porcentaje, 1/20. La manifestación clínica más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así les decía, en todas las, no les dije, desde la infancia todos empiezan los problemas pulmonares. Esa es la manifestación más frecuente. ¿Se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína que actúa en canal de cloro? Sí, también. En el 70% de los casos la alteración genética es pérdida de un único aminoácido, la fenilalanina. ¿Te acuerdan? DF, de dirección fenilalanina era, ¿no? Sí, 70%, bueno, ya son estadísticos también, ¿no? Pero sí es cierto que esa es la más frecuente. Debido al patrón de herencia, predomina en el sexo masculino. No hablamos nada de sexos, no tiene nada que ver con los sexos, ¿eh? Predomina dependiendo del gen nomás, no tiene nada que ver con sexos. Esa es la contra falsa. Esa es la falsa. La D. A ver, 19. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no sugiere mucoviscidosis? Esto quiere decir, no sugiere. Mucoviscidosis es el sinónimo de fibrosis quística. A veces les preguntan con sinónimos, ¿no? Y para que no se mareen, ese es el sinónimo. ¿Cuál de las siguientes no sugiere fibrosis quística? Quiere decir ahí. O sea, ¿cuál no es un síntoma o signo de fibrosis quística? La diabetes, la azoospermia, ¿se acuerdan que eran infértiles? El meconial, ¿se acuerdan que cada rato tenían hilo? Todos tenían hilo, ¿no? Sí, hilo. Prolaxo también había, prolaxo rectal, porque eran secreciones espesas, se prolaxaba todo. Sí, también. Diabetes también les dije, porque cuando esto se obstruye, se necrosa a veces el páncreas y ya pues no hay ni insulina. Diabetes. Poliposis intestinal, esa es la que no es. Poliposis intestinal. Ahí había duda entre la D y la A, porque yo les decía, es un problema exocrino, pero a la larga cuando ya se hace crónico también puede ser endocrino y hay un problema ya de la producción de insulina. Por eso la que no es manifestación es la poliposis intestinal, ¿no? 20. ¿Qué opinan del papel de la broncografía en el manejo de la bronquiectasia? ¿Qué opinan? A ver, ¿se usa, no se usa? ¿En qué caso se usa? Dice, en la actualidad no desempeña ningún papel, o sea, no sirve para nada. No. Ya eso es absoluto también, no sirve para nada. No es así tampoco, es relativo. No hay nada que no sea no o sí, no es sí puede servir. Está contraindicada en niños, no siempre. ¿Solo tiene validez durante el episodio de agudización? No, pues no sea malo, eso no es, ¿no? ¿Solo usamos cuando está agudizado? No. ¿Permite un seguimiento más estrecho tras las neumonías necrotizantes? ¿Suele formar parte de la evaluación prequirúrgica? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería más cierta? Porque acá no me dice si es verdadero o falso, pero me dice, ¿qué opina usted de la broncografía? O sea, ¿se usa todavía? Sí, ¿no? Tiene una utilidad, por ahí les dije, es la única que todavía por ahí se rescata, ¿no? Es esa justamente, la evaluación prequirúrgica. ¿En la utilidad no desempeña ningún papel? Sí, ese es el papel, pues, ¿no? En el caso de bronquiectasias localizadas, podríamos todavía usar una broncografía. El problema es que ya no hay broncografía. Ese es el otro problema, ¿no?
En el mundo sí hay, pues acá en Perú había en el Almenara y en algún otro sitio, pero ya casi ya no hay. Por eso que ahorita lo que hacemos es tomografía de alta resolución. 21. En una persona adulta, sana, la cantidad diaria de secreción que produce el árbol bronquial. Bueno, eso no les dije. Pero lo normal en una persona es que produzca de 10 a 80 hasta 100. Esa es la cantidad normal que uno produce de secreción bronquial. Lo que pasa es que uno a veces lo escupe o a veces se lo pasa. Y por eso no se da cuenta uno que ha botado 100 o 80. Más de eso ya no es normal. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Entre 10 a 100 es lo normal. Hay gente que, eso es estadístico también, no todos somos iguales, ¿no? Hay gente que produce 20, 30, otros 100, pero no, si ya pasas de 100 ya no es normal. Según eso, ¿cuál sería? 400, no es. Entre 200 y 300, tampoco. Está entre la A y la B, y la E también, ¿no? Pero ya les digo, en medicina no hay nada exacto, pues tampoco no en todos vamos a producir la misma cantidad, no es así. ¿Cuál sería, la A o la B? La A. Pero llega hasta 100, ¿no? Lo normal. O sea, yo puedo tener 90 y sea normal. Puedo tener 10 y sea normal. Si tengo 110 ya no es normal. Menos de 50 también puedo tener. Pero también puedo tener alrededor de 100, o sea, menos de 100 quiere decir, ¿no? Lo que han dado ellos como respuesta es esa, justamente, ¿no? La B, alrededor de 100. O sea, más de 100 ya no es normal. Menos de 100, sí. Alrededor también suena como para más, ¿no? Pero bueno, pero acá dice, una persona sana, adulta, la cantidad diaria de un árbol bronquial es. Miren esa pregunta, ¿no? Yo la veo un poquito capciosita, pero lo normal es eso, de 10 a 100. Según esa teoría, y yo creo que sería esta, ¿no? Menos de 50, pero también 90 es normal, 80 es normal. Entonces es mejor poner el 100 como el tope, ¿no? Incluso algunos podrían haber marcado la E también, ¿no? Es una pregunta muy fastidiosa, ¿no? Y tendría también como respuesta la E, de repente. Porque alrededor de 100 también podría ser 110. Está alrededor de 100, o más o menos, ¿no? Pero ellos dan esa como respuesta, la B. Mal planteada, ¿no? Es clásico eso. A ver, en un paciente con bronquiectasias, para planear la intervención quirúrgica, ¿qué exploración considera más adecuada? De las que están aquí, de las que están ahí. O sea, si yo tengo una bronquiectasia y le voy a operar, ¿qué es lo que hago? En mi mente ahorita le daría una tomografía de alta resolución, ¿no? Pero bueno, veamos lo que dice ahí. ¿Qué alternativas les dan? Resonancia, la E, broncoscopía, está entre la A, la B o la D, ¿no? Ahí, esta también es así medio fastidiosita, ¿no? Pero tiene su forma de responder también. La A y la B, ¿no les parece similar? Tomografías, y el otro dice TC de tórax, tomografía computarizada, dice, de tórax. Son similares, porque el diagnóstico no se hace con TC de tórax, se hace con tomografía de alta resolución. Así de claro es. O sea, las guías dicen, diagnóstico de bronquiectasia, tomografía de alta resolución, no la tomografía convencional, que es la B, por ejemplo, ¿no? Entonces, según esta respuesta que aquí nos dan, la broncografía es la única que podría ser aquí como respuesta más exacta, digamos, ¿no? Según estas. Pero si aquí la B me dijera TAC, alta resolución, tórax, y me ponen también broncografía, ahí sí marco la B. Porque incluso sería más adecuada, porque sería incluso menos invasiva que la broncografía, ¿no? La broncografía es un procedimiento invasivo, que hay que tener una vena, una vía, poner un contraste, ¿no? Entonces a veces es más complicado. Por eso sería entre estas respuestas la broncografía, ¿no? Sí la entienden esa, ¿no? La A y la B es casi lo mismo. No es TAC de alta resolución. A ver, ¿qué método considera más eficaz actualmente en el diagnóstico de las bronquiectasias? Actualmente, miren, acá sí te dicen actualmente. ¿Cuál sería?
Ahí sí está fácil, ¿no? Aquí sí está clara la pregunta, ¿no? Y bonita, porque ya es más sencilla, pues más directa. El que sabe, aquí sabe, ¿no? Acá no tiene que pensar tanto como acá. Aquí es para pensar un poquito, pero tener la teoría. En cambio aquí, ya de frente, tú dices, la diagnóstico bronquitis es TAC de alta resolución. A ver, busco, aquí está, ¿no? Ya no sería la broncografía, ¿no? Uno, porque es la más eficaz y la que actualmente se usa, ¿no? La menos invasiva también, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de enfermedades de la pequeña vía aérea. Eso tiene que ver, la pequeña vía aérea tiene que ver con la vía aérea menor de 2 milímetros, la más pequeña. Como es la más pequeña, es la que más se altera al inicio de todas las enfermedades bronquiales. No es la que más se altera, ¿no? Entonces, también se altera rápidamente cuando uno empieza a fumar, y es la que se detecta rápidamente en una espirometría por el FET 2575, que les decía que es el que mide la vía aérea menor o la vía aérea pequeña. La vía aérea menor o vía aérea pequeña justamente es la que empieza en la segmentación 17, miren. Hasta la segmentación 16 es la vía aérea de conducción, o sea, donde el aire pasa nada más. Y luego de la segmentación 17 para abajo hasta la 23 o hacia arriba es la vía aérea de, digamos, de intercambio gaseoso, ¿no? O la vía aérea, digamos, funcional, ¿no? Entonces, justamente es en la vía aérea pequeña, la vía aérea menor de 2 milímetros, y es la vía aérea que tiene menos cartílago y más músculo liso que la vía aérea superior. Aquí en tráquea, ustedes saben, hay cartílago. Ya en los bronquios principales todavía hay algo de cartílago y luego ya se va perdiendo el cartílago. En la vía aérea más periférica ya no hay cartílago. Aquí lo importante es saber que el cartílago hace que el bronquio no se cierre. Para eso sirve el cartílago, para servir como tejido de sostén para que el bronquio no se constriña, no se cierre. Si estamos en la vía aérea periférica, ya no hay cartílago, entonces el bronquio rápidamente se puede cerrar. Y justamente es la zona donde hay más músculo liso también. Por eso que es la zona que más se constriñe y es la zona que más se altera al inicio de una enfermedad bronquial, ¿no? Acá lo mismo. Otra cosa importante es que esta vía aérea menor es la que tiene o la que da el 20 a 25% de la resistencia total del flujo aéreo. Ya miren, esta es una de las paradojas de la neumología o del aparato respiratorio, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si tenemos un tubo grande, la resistencia va a ser menor. Si yo tengo un tubo pequeño, la resistencia va a ser mayor al paso del agua o del aire, ¿no? Eso es lo normal, ¿sí, no? Pero aquí pasa lo contrario. En los bronquios muy pequeñitos, en el pulmón, la resistencia es más bien baja, que debería ser alta, ¿no? Ahora, ¿por qué es baja? Porque justamente son tan pequeñitos, no tienen cartílago y están tan intercomunicados entre ellos, porque hay como tabiques, conductos que comunican el aire, hacen que el aire en esa zona sea laminar. Laminar quiere decir que sea pues lento. Y por eso la resistencia en esa zona es baja. Esa es una paradoja de la ciencia. Es algo, pues obviamente que no es lo que se da científicamente hablando, pero el pulmón es así, ¿no? Tiene esos conductos entre ellos que hacen que el aire se maneje de forma laminar en esa zona y por eso la resistencia es baja. En cambio, en la vía aérea alta, la tráquea, los bronquios, el flujo de aire es turbulento, porque son bronquios grandes. Entonces empieza el aire, empieza turbulento. Si choca contra la carina, se hace turbulento y se van los bronquios y así. Entonces ahí la resistencia por eso es alta, porque el flujo de aire es turbulento en esa zona. En cambio, en las zonas de abajo, donde ya los bronquios están intercomunicados cada uno de ellos, el flujo es laminar y la resistencia es baja. ¿Ven? Es lo contrario, ¿no? Vía aérea pequeña, resistencia baja. Vía aérea grande, tráquea, bronquio, resistencia alta. Entonces, la vía aérea superior da más o menos el 80% de la resistencia de la vía aérea. Y la vía aérea pequeña, el 20 a 25% hasta 30%, ¿no? Es estadístico también, ¿no? Entonces, tienen que pensar eso. Vía aérea pequeña, poca resistencia. Vía aérea alta es la que da más resistencia en el sistema respiratorio, ¿no? Les decía también que es la zona donde hay más músculo liso y por eso es la zona que más se constriñe, la que más se cierra. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad en la pequeña vía aérea? Con el FET 2575, ¿no? Que se mide en una espirometría, que cuando está menos de 60, uno dice hay un problema obstructivo de vía aérea pequeña. El bono son las siglas de bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, así se llama.
También le llaman COP, ¿no? En las siglas de inglés, neumonía organizada criptogénica también le llaman, ¿no? COP, son los nombres en inglés. Y bono es en castellano, en español, ¿no? Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Es una clásica enfermedad de la vía aérea pequeña, ¿ya? Lo que pasa aquí es que se produce en el interior de estos bronquios unos pseudopólipos que crecen, tejido conectivo, y que hacen, pues, obstruyen esta vía aérea pequeña, ¿no? Generalmente la causa es idiopática, no se sabe, o sea, cuál es el origen, ¿no? A eso le llamamos idiopático. El pronóstico de la evolución, eso es lo bueno, del bono es bueno, y tiene una mortalidad baja. El tratamiento del bono, porque aparentemente es una enfermedad inmunológica, no sabemos la causa, es corticoides sistémicos, no es corticoides tópicos, es corticoides sistémico, o sea, prednisona, dexametasona por largo tiempo, ¿no? Hasta que los síntomas disminuyan. Generalmente son largo tiempo, tampoco no es 10 días, generalmente es largo tiempo, meses, ¿no? Hasta que los síntomas se dan. Y como les decía, el pronóstico es bueno. El problema es que no sabemos la causa.